buenas noches. Estamos en este viernes 13 de noviembre del 2020. Ya penúltimo mes, ya casi estamos a medio mes de este noviembre. Hoy viernes 13 para los que son creyentes de algunas cuestiones ahí paranormales, pues no hay que salir esta noche de viernes 13. Pues muy bien, estamos nuevamente aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en este viernes 13, para volver a platicar nuevamente y charlar con todos ustedes. Habíamos dejado algunas cuestiones en el tintero la semana pasada, vamos a retomarlas hoy nuevamente. Con respecto de lo que se entrena en el día a día con las categorías infantiles. Vamos a ver también algunos aspectos muy generales del periodista, de escritor, poeta, don Eduardo Galeano, y vamos a ver también algunas características generales de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. Pues vamos a comenzar a charlar nuevamente en este día, y les comentaba yo hace una semana, el viernes de la semana pasada, acerca de lo que se tiene como importancia dentro del entrenamiento infantil. Les comentaba yo que se tenía que tener un balance bien estructurado entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. La práctica debe estar fundamentada en una teoría, y esta teoría obviamente debe estar bien estructurada para que pueda dar mejores resultados en el trabajo del día a día. Muy bien, les había yo comentado que en la escuela de fútbol base en Nahuiolín, pues tenemos macrociclos de trabajo que se van aplicando de acuerdo a las características y a las necesidades de los niños. En este caso nos vamos a referir específicamente ahorita, en este momento, en este día. La charla va a ser acerca de los niños de la fase madurativa 1, es decir, a los niños de 4, 5 y hasta 8 años. Les comentaba yo que no es lo mismo entrenar a niños que a adolescentes, a jóvenes y adultos. Los programas de entrenamiento son totalmente diferentes en este aspecto, no solamente en el fútbol, en cualquier deporte. En cualquier deporte los entrenamientos tienen que ser diferentes. Entonces, en esta fase, nosotros como escuela de fútbol base tenemos dos elementos fundamentales. Les comentaba yo hace 15 días en la charla que se tuvo que tenemos dos conceptos fundamentales para trabajar, que son el recreativo formativo y el formativo competitivo. En esta fase madurativa de 4, 5 y hasta 8 años, evidentemente el concepto es el recreativo formativo, pero evidentemente con orden, evidentemente estructurado con base a una teoría. Y aquí vamos a dar entonces ahora 6 premisas fundamentales que se tienen que tener en esta fase madurativa. Son 6 las más importantes, y se las voy a leer, se las voy a enumerar para que podamos desarrollar el tema con mayor amplitud posteriormente. Primero, despertar el talento, potenciar su imaginación, desarrollar su creatividad. Los niños tienen que divertirse. Otro concepto fundamental es que la paciencia y la pedagogía es indispensable en el entrenador. Y por último, el balón tiene que ser el elemento fundamental en todas las sesiones. Es decir, en cada entrenamiento que nosotros tengamos con esta categoría,
los niños deben de tener su balón, nada de un balón por pareja o un balón por tercia o un balón por cada 5 niños que tengamos, no. Cada niño debe de tener su balón porque las actividades precisamente están destinadas a que el interés que ellos tengan se centre precisamente en este objeto fundamental que es el balón. Aquí, estas 6 premisas las vamos a englobar en algo fundamental, que es el juego es el mejor maestro. Yo les comentaba a ustedes que el niño a esa edad lo único que le interesa es jugar, lo único que le interesa es divertirse, y aquí están precisamente estas premisas. Las vamos a repetir nuevamente para que tengamos bien claro acerca de los objetivos que nosotros manejamos para estas edades. 1. Despertar talento. 2. Potenciar su imaginación. 3. Desarrollar su creatividad. 4. Los niños tienen que divertirse. 5. La paciencia y la pedagogía son indispensables en el trabajo del entrenador. Y por último, el balón tiene que ser el elemento fundamental en todas las sesiones. ¿Para qué? Para que vamos a trabajar con estas 6 premisas, con estas 6 premisas en un concepto que es fundamental. El juego es el mejor maestro. Yo les decía a ustedes que a esta edad el niño lo ve todo en forma global, no ve defensas, no ve medios, no ve delanteros. Ellos lo que ven es una pelota de fútbol, un campo, compañeros, el equipo adversario y a jugar. Pero evidentemente en los entrenamientos el maestro debe de tener una pedagogía bien estructurada para poder darle los elementos mínimos necesarios para que los 4 factores que se tienen en el fútbol, que son recepción, pase, conducción y tiro, se vayan desarrollando de la mejor manera. Entonces, con estas 6 premisas y con este concepto de que el fútbol es el mejor maestro, nosotros trabajamos con los niños. Y aparte, el factor fundamental, el eje fundamental que nosotros tenemos para esta fase madurativa, el recreativo formativo. Les comentaba yo también que nosotros siempre hacemos mucho énfasis con los padres de familia, con las mamás, en decirles que aquí el resultado no nos interesa a nosotros como entrenadores y que no nos debe de interesar a los papás y a las mamás como adultos, porque el niño lo único que tiene que hacer aquí en esta fase es divertirse. Sin embargo, sí empezar a orientar al niño a que es fundamental y es muy importante el hecho de que, derivado de la actuación que ellos tengan en el campo de juego, tiene que haber un resultado, y el resultado debe ser el ganar. Obviamente el contrincante también tiene su parte en este juego, y pues obviamente también tiene ganas de que su equipo gane. Sin embargo, nosotros debemos darles herramientas a los niños para que haga las cosas de la mejor manera y empezar a fomentar en ellos un juego limpio, un juego ordenado, para que posteriormente en las siguientes etapas el niño entonces ya sepa lo que es la defensa, lo que es la media y lo que es la delantera. Entonces, de esa manera es como nosotros en el diario a diario entrenamos con esta fase madurativa número 1, que son niños de 4, 5 y hasta 8 años. Entonces, todo esto, todas estas premisas que yo les estoy comentando ahorita, evidentemente pues las enmarcamos en un plan de trabajo, y ese plan de trabajo les decía yo que tiene su macrociclo, y que este macrociclo pues tiene sus periodos, periodo de iniciación, periodo de competición, periodo de transición, y que se subdivide
también en mesociclos, se divide en microciclos y se divide en unidades de entrenamiento. ¿Qué duración tiene el macrociclo? Pues depende de la competición que tengamos. Hay competiciones que duran todo un año, hay competiciones que duran 7, 8 meses, hay competiciones que duran 6 meses, que duran 4 meses, eso dependiendo del contexto social o el contexto en donde nosotros estemos participando en alguna liga. Entonces, el macrociclo debe estar contemplado de acuerdo al periodo de competición. En este caso, nosotros tenemos una competición que nos dura todo un año. Empezamos en enero y acabamos en diciembre. Por lo tanto, son 12 mesociclos los que nosotros tenemos que plasmar en nuestro programa de trabajo. De esos 12 mesociclos se dividen después en microciclos. Un microciclo pues, es una semana de trabajo y las unidades de entrenamiento pues es el número de entrenamientos diarios que nosotros hacemos. En el entrenamiento es lo que se debe de plasmar ya, estas 6 premisas y obviamente todas las actividades que se le tienen que dar a los niños en este caso. Muy bien, entonces esto es, les vuelvo a comentar, la charla es muy general, no se tiene que hacer situaciones específicas, porque pues obviamente esto tendríamos que tener un mayor tiempo para poderlos explicar, y me parece que con lo que nosotros estamos explicando en este momento es suficiente para que tengamos la explicación de cómo nosotros trabajamos con esas fases madurativas 1, 2 y 3. Muy bien, ahorita entonces es la fase madurativa 1, les vuelvo a comentar, son 6 premisas, un concepto fundamental, que el juego es súper importante, y el eje fundamental que nosotros tenemos, que es el recreativo formativo. Muy bien, entonces vamos a darle un giro a nuestra plática, y les comentaba yo la semana pasada de que el propósito también de nosotros como escuela de fútbol base es también darles algunos tópicos sobre autores que tienen que ver con el fútbol, pero que no necesariamente tienen que ver con el deporte, sino también en otros contextos. En este caso, ahorita vamos a empezar con un concepto de dos personajes que estaban ligados precisamente al deporte, y en el caso del primero específicamente al deporte del fútbol, y el siguiente, el otro personaje que vamos a presentar en este día, pues no necesariamente es de fútbol, había algunos otros deportes que él practicaba, pero que lo vamos a dejar en una segunda versión. Les comentaba yo la semana pasada que hay un autor uruguayo de nacimiento, nació en Montevideo en el año de 1940, desgraciadamente ya no está entre nosotros, se nos adelantó en el viaje. Su nombre es Eduardo Galeano, y dentro de los libros que él publicó, pues son bastantes los libros que publicó, entre ellos algunos específicamente sobre el deporte, y este es uno de ellos, que se llama El fútbol a sol y sombra. Y les voy a leer algún párrafo de lo que él pensaba del fútbol, como buen uruguayo que era, a pesar de que se dedicaba a las letras, se dedicaba a ser escritor, se dedicaba a ser poeta, se dedicaba a la crítica social, muy mordaz el señor Eduardo Galeano, pero también como buen uruguayo pues le gustaba el fútbol. Y les voy a leer lo que él creía o lo que él pensaba acerca de este deporte que apasiona no solamente a los mexicanos, apasiona pues a gran parte del mundo.
Entonces, lo que decía el señor Eduardo Galeano, se los voy a leer. Dice, como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Es decir, don Eduardo Galeano, pues soñaba con ser un excelente jugador, como la mayoría de los uruguayos. En Uruguay es un país muy pequeño en el cono sur, en Sudamérica. Es, me parece, el país más pequeño en extensión con respecto de los demás países que conforman el cono sur. Sin embargo, a pesar de ser un país pequeño, pues es gran productor de jugadores profesionales, muchos de ellos de excelencia. Entonces, como buen uruguayo, pues le gustaba el fútbol, pero pues aquí en este párrafo nos deja sentir que pues él quería jugar fútbol, pero pues o sea no se le dio esta cualidad, pero sí se le dio la cualidad de escribir y lo hacía bastante bien. También decía, han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. No soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Los voy a poner en contexto con respecto de esta frase que él dice. Ustedes saben que en todos los países pues siempre hay un clásico nacional. El clásico nacional en nuestra República Mexicana, ustedes saben que son Chivas contra el América. Después ahí hay otros clásicos, ¿no? Que ya las situaciones comerciales los han inventado. Pero el clásico es Chivas contra América. Pues en el caso específico de Uruguay, es más bien el Peñarol, un equipo de Montevideo, y el Nacional, o sea, ese es el clásico uruguayo, ambos de la ciudad de Montevideo. El señor Eduardo Galeano era hincha, así le dicen en Sudamérica a los aficionados al fútbol, era hincha del Nacional. Sin embargo, comenta el señor Eduardo Galeano que dentro de las filas del Peñarol había jugadores excelentes y que muchas de las veces cuando se enfrentaban en ese gran clásico nacional en el Uruguay, Peñarol contra Nacional, pues estas figuras del Peñarol hacían trizas a la defensa del Nacional, equipo al cual le iba Eduardo Galeano. Y finalmente pues él dice que pues ya al final no le importa un rábano qué equipo sea el que le ofrece un buen fútbol, él quiere ver un buen fútbol y que lo agradece no importando el club o el país del cual procede. Entonces, de esa manera él veía el fútbol. Este libro viene no como un libro normal, o sea, con sus capítulos y todo lo que tiene que ver con una secuencia. Este libro de Fútbol a Sol y Sombra, pues lo escribe con una peculiaridad que él tenía de darle mucho relumbre, mucho cosquilleo, mucho humor a lo que él escribía acerca de lo que eran los ídolos, de lo que era el árbitro, de lo que eran los porteros, de lo que eran los defensas, de lo que eran los delanteros. Evidentemente pues hace una valoración de cada uno de ellos en los diferentes momentos históricos en los cuales describía tal o cual jugador. Es decir, escribía desde la época de Pelé hasta el día en que murió, en esta década, al principio de esta década, ya con Maradona, ya con Messi, ya con todos los jugadores que han tenido renombre a nivel mundial
y pues él describe, ¿no? De una manera muy particular acerca de las cualidades de estos jugadores. También hace mención de los árbitros, ¿no? Que es una profesión pues bastante difícil la que tienen los árbitros, y bueno, también él hace un análisis de la figura que es el árbitro y cómo lo ven los aficionados. Muy bien, entonces eso es a grandes rasgos. Ya posteriormente vamos a hacer algunas otras citas de libro de Fútbol a Sol y Sombra de don Eduardo Galeano, y ahora vamos a remitirnos a otro personaje que tal vez ustedes sepan quién es. Estoy seguro que así va a ser. Su nombre completo es Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. Era un guerrillero internacionalista, argentino de nacimiento, y hombre de mundo. No me voy a adentrar mucho en su contexto social, porque ahorita lo que nos interesa es precisamente esa cuestión del deporte. Aquí hay un libro que se llama Che Deportista. Les comentaba yo la semana pasada que fue escrito por un cubano llamado William Galvez Rodríguez. Ustedes sabrán pues la conexión que existe bastante íntima entre el Che Guevara y el pueblo cubano. Entonces este escritor hizo toda una investigación acerca de las cualidades que el Che Guevara, aparte de guerrillero, aparte del contexto social en el cual se desenvolvía, pues él también descubre que tenía muchas cualidades con respecto al deporte. Y algunas de esas cualidades que tenía son las siguientes. Él de muy chico practicó en Argentina, pues como todo buen argentino también, o sea, el fútbol, pero donde más destacó fue en el rugby, que es precisamente un deporte venido de Europa, o sea que se exportó de Europa. Y después del rugby también practicó la natación, también practicó el ciclismo, y también practicó ya en Cuba, cuando la incursión del grupo liderado por Fidel Castro en la República de Cuba, ya en territorio cubano él jugó también el béisbol, y también era un buen ajedrecista. Entonces ya en posteriores charlas vamos a ahondar un poquito más acerca de cómo es que hizo el ciclismo, de cómo es que hizo la natación, porque la natación no la hizo en una alberca ni cosas por el estilo, o sea, fue otra cuestión totalmente diferente, y lo vamos a platicar un poquito más a fondo, porque me parece que es importante, toda vez que todo esto que yo le estoy comentando del rugby, de la natación, del ciclismo, del fútbol, lo hizo aún teniendo un grave problema de salud como era el asma. Y el asma, ustedes saben que es una enfermedad respiratoria de los pulmones bastante problemática, y aún con todo eso él practicó todos estos deportes. Sin embargo, esto será motivo de una charla posterior, y nuevamente los estamos invitando a todos y a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de sus canales de YouTube y de Facebook de la Escuela de Fútbol Base Nahui Olin, a que nos den sus propuestas, nos digan qué podemos platicar, qué podemos charlar, qué tópicos quieren ustedes en un momento dado saber, y con mucho gusto, si no lo sabemos, lo investigamos, y vamos a seguir ahora con la fase madurativa número 2
que yo les expliqué al principio de estas charlas, para que haya un seguimiento de cómo en la Escuela de Fútbol Base en Nahuiolín trabajamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy viernes 13 de diciembre, del 13 de noviembre, perdón, ya me estoy adelantando, ya quiero que acabe este difícil y tortuoso 2020, pero no, todavía estamos a 13 de noviembre de este 2020. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.